Buenas tardes. Vamos a dar unos segundos de cortesía y comenzamos con la jornada de hoy. Muchas gracias a todos los que habéis decidido dedicar estos minutos, ¿no?, que vamos a destinar hoy a este tema tan interesante, a la segunda jornada que comenzaron ayer y que seguro serán tan o al menos tan esclarecedoras, ¿no?, como fueron ayer. Vamos a esperar unos segunditos más y comenzamos. Perfecto. Buenas tardes a todos, de nuevo, y muchas gracias por compartir con nosotros este rato. Vale. Pues bueno, buenas tardes a todos, ya sí comenzamos. Y hoy abordamos la segunda ronda, ¿no?, de esta jornada titulada COVID-19 versus Olivar, retos de futuro, que se extienden durante todo este fin de semana. Nos gustaría, antes de nada, agradecer la gran aceptación que tuvo ayer este evento. Nos han llegado agradecimientos de muchas personas, de muchas personalidades importantes en el sector del olivar. Y pues bueno, nos gustaría trasladarlo a vosotros porque al final sois los grandes protagonistas de estas jornadas, ¿no? Hoy tenemos el placer de contar con Joaquín Morillo, director operativo del grupo Oleícola Jaén, una de las empresas punteras y de referencia en el sector en nuestra provincia. Así que voy a proceder a contactar con ellos para que puedan compartir con nosotros todos los conocimientos que tienen sobre el sector. Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, hola, muy buenas tardes y gracias, Gabriel, por la invitación de estar con todos vosotros. Nada, hombre, muchas gracias a ti porque la disposición fue siempre excelente desde que decidimos organizar esta jornada y pensamos en vosotros. Siempre nos habéis tratado genial, no habéis puesto ningún problema y eso por el final se nota y nos gustaría agradeceroslo. Así que de verdad, muchas gracias desde aquí. Gracias a vosotros, de verdad. Bueno, pues si te parece, vamos a comenzar siguiendo el hilo, ¿no?, de las entrevistas que ya teníamos ayer y vamos a hacer una pequeña introducción, ¿no? Desde vuestro punto de vista como empresa de referencia en el sector, ¿qué imagen creéis que tiene el aceite de oliva de Jaén en el mercado? ¿De verdad se aprecia tanto como nosotros pensamos? Bueno, antes de nada, me gustaría mandar un fuerte abrazo y un fuerte ánimo a todas las víctimas de este COVID-19, que desde aquí pues le mando mi más sincero apoyo, ¿no? Y que de pronto salgamos de este mal sueño, ¿no? Como has comentado el tema del aceite de Jaén, pues bueno, sí que es verdad que antes del COVID-19 se hablaba mucho del sector, ¿no? Y veníamos viendo pues momentos de mucha dificultad en el sector oleícola, cosas que nunca han faltado, siempre hemos tenido ahí nuestras preocupaciones, pero sí que es verdad que con el COVID parece que se ha hecho un paréntesis, pero la verdad que no ha mejorado nada, desgraciadamente, ¿no? E incluso se ha podido agravar un poco más la situación con este COVID por la caída del consumo y la gran preocupación que se ha denotado en el sector, ¿no? A esto le sumamos también pues que bueno, la climatología afortunadamente ha trabajado muy bien y se prevé una campaña muy óptima, con toda la mesura que ello corresponde a la fecha en la que estamos, pero todo ello pues hace que se haya complicado un poco más la situación, ¿no? En definitiva, no quedará otra, como siempre, de seguir trabajando y de seguir poniendo los cimientos de esta nueva normalidad que se habla y que pronto podamos resolver por los problemas tradicionales que, como bien decía, vienen surgiendo, ¿no?
Sí, pero en general yo creo que la imagen que tiene el sector del aceite de oliva es buena, ¿no? O sea, es un producto solvente que siempre está ahí, que no ha perdido su valor, ¿no? Totalmente, o sea, tenemos la suerte de contar con uno de los mejores productos de la cesta de la compra, ¿no? Es un producto que es saludable, es un producto que lo pueden tomar todos los niños, los Claro. ancianos, los diabéticos, los celíacos, todo el mundo puede tomar además está recomendado, de hecho, por todos los médicos y entonces el producto es magnífico. Ahora lo que queda es, pues bueno, ajustar un poco esa oferta y demanda que en los últimos años vamos viendo que es el gran caballo de batalla que tenemos, ¿no? Tenemos grandes producciones. España está preparada ya para producir 2 millones de toneladas de aceite y el mundo, pues pronto serán 3,5 millones y de aquí a unos cuantos años serán 4 millones de toneladas. Eso es mucho aceite para el consumo actual que hay, que vemos que últimamente pues ha perdido mucho consumo. En los últimos 10 años en la Unión Europea nada más y nada menos han perdido medio millón, o sea, 500.000 toneladas de aceite de consumo. Y bueno, pues la verdad que eso todos los esfuerzos que tengamos que poner tiene que ser encaminado a lo que es la promoción, ¿no? Y a ese incremento de consumo. Y así poder ir ajustando lo que es la oferta y la demanda y que este sector pues tenga futuro, que no me cabe duda que lo tiene, pero que pueda ser rentable, porque lógicamente lo que no es rentable pues puede sufrir el abandono, cosa que no nos vendría bien en nuestro ámbito y en nuestra tierra y en el mundo rural y la España vaciada que tanto se habla. Y esta pérdida de consumo de la que habla, y que sin duda es muy importante, ¿a qué se puede ver? Al precio, a los productos sustitutivos, como por ejemplo el aceite de girasol, ¿no? A que la gente directamente está dejando de comprar aceite, ya sea de oliva o de girasol, o no sé, ¿cómo lo veis vosotros? Sí, bueno, yo creo que es un poco de todo, ¿no? Sí que es verdad que los hábitos de consumo no favorecen. El otro día había una noticia en la que ahora en esto con el confinamiento, pues todos estamos cocinando más y todos llenamos el carro de la compra de productos frescos, ¿no? Y de productos de calidad, Sí, ¿no? Todos estamos comprando pues más hortalizas, estamos comprando mejores aceites, mejores grasas. Entonces estamos llevando una vida un poco más saludable. Claro, tenemos tiempo para cocinar. ¿Qué es lo que pasa en el día a día cuando vivimos tan deprisa? No tenemos tiempo para cocinar, lo compramos la sí. mayoría todo procesado. Ese procesado pues no lleva el aceite de oliva y cuando salimos a comer de casa pues tampoco muchos restaurantes utilizan el aceite de oliva pero otros tantos no. Entonces es una pérdida de consumo debido a los hábitos de consumo. Por el tema de precio, bueno, no quiero creer en eso, porque, en fin, una familia puede consumir 20 litros de aceite y la diferencia de precio puede suponer a lo mejor 10 o 15 euros o 20 euros al máximo en el año, ¿no? Entonces no quiero pensar que Claro. por el precio vayamos a consumir una grasa más saludable o una grasa menos saludable. Pero la realidad es esa, ¿no? Sí que es verdad que las estadísticas nos ponen de relieve que los que consumen son las personas de mediana y avanzada edad, a partir de 50, 60 años, consumen el aceite de oliva sin ningún tipo de problema, pero sí que es verdad que los jóvenes, pues bueno, lo tenemos un poco más abandonado ese consumo, que lógicamente tenemos que intentar incrementarlo y ahí es, pues bueno, hacer una función de difusión a través pues, de los colegios, enseñándoles a los niños pues, sus hábitos saludables Claro. y bueno, tenemos, por ejemplo, lo que es la dieta mediterránea, el estudio Predimed, que son más de 8.000 pacientes que han demostrado científicamente que consumir aceite de oliva y consumir la dieta mediterránea alarga la vida, ¿no? De hecho, somos el segundo país del mundo que más esperanza de vida tenemos después de Japón, pues algo tendrá que ver el aceite de oliva y eso es lo que tenemos que seguir difundiendo. Se ha dicho hasta la saciedad que es muy bueno saludablemente, pero hay que seguir diciéndolo y sobre todo también porque también el olivar es medioambientalmente fantástico, ¿no? Es un sumidero perfecto de CO2 y entonces, pues bueno, tiene todos los ingredientes para que este producto siga triunfando. Pues si te parece, vamos a centrarnos ya con el kit de la cuestión, que a tanta gente interesa. Y me gustaría preguntarte, desde vuestro punto de vista, desde el sector de la producción y de la comercialización, ¿cuáles creéis que han sido los tradicionales problemas que arrastramos en el sector del olivar y cómo le están afectando a estos problemas la coyuntura actual del COVID-19? Mm.
Bueno, más que tradicionalmente, a lo mejor nos podemos enfocar más en lo que es en los últimos 20 años, por así decirlo. Aquí nos encontramos que hace 20 o 30 años solamente en España se producían unas 800.000 toneladas, ¿no? Ahora justo 25 o 30 años después producimos justo el doble, ¿no? Hemos llegado a producir casi 1.800.000 toneladas. Llevamos ya 2 campañas que hemos producido esa cantidad. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que claro, aparte que producimos ya el doble, el consumo no nos está ayudando, pero también se produce más aceite de oliva en el mundo, ¿no? Se produce en nuevos países como puede ser Portugal, como puede ser Marruecos, como puede ser Túnez, como puede ser ya pues, países también como Australia, como Argentina, que ellos están produciendo más aceite. Vivimos en un mundo globalizado en donde todo ese aceite se pone en el mercado, pero se pone a unos costes más bajos que lo que tenemos nosotros aquí en el olivar tradicional. Eso se puede considerar que es un gran perjuicio para nosotros y que a priori no tiene una fácil o una rápida solución. Habrá que ir adaptándose al tiempo. El otro día en el maratón oleícola que celebró el Grupo Oleícola Jaén, donde tuvimos el placer de tener a don Juan Villar, a don Marino Uceda, pues lo pusieron en relieve, ¿no? Al final lo que se trata es de que tenemos que ir reduciendo costes. ¿Cómo tenemos que ir reduciendo costes? Aquí no hay ningún remedio que valga para todos, ¿no? Cada uno tendrá que ver lo que tiene que hacer en su explotación. Sabemos que uno de los grandes problemas es el minifundio que tenemos en la provincia de Jaén, que lógicamente no ayudan a una economía de costes. Entonces, pues bueno, tendríamos que ir articulando. Nosotros, por ejemplo, que en nuestra plantilla tenemos a un ingeniero agrónomo, pues bueno, muchas veces eso ayuda a que, como se decía en este maratón, no llevemos lo que son unos calendarios fijos, ¿no? Tendremos que hacer en cada momento y en cada finca lo que tengamos que hacer para hacerla cada día más eficiente, haciendo un análisis de suelo, haciendo un análisis de foliar, mejorando los riegos, mejorando lo que son las dotaciones de agua. Todo eso tenemos que ir mejorándolo para hacerla cada vez las fincas más rentables, más eficientes y que no tengamos este problema de pérdida de competitividad en otros países. Por eso que decimos que al final estamos en un mundo globalizado. El que compra puede comprar perfectamente en estos países, compra más barato y nosotros, pues claro, nos quedamos con ese excedente. Ese excedente pues no nos beneficia y hace que los precios, sobre todo en campañas tan voluminosas, pues nos lleve el precio bueno, ya no solamente a precios bajos, sino a precios por debajo de los costes de producción, que ahí es donde está el grave problema. Al final, soluciones, pues bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir profesionalizándose, hay que seguir siendo eficiente y viendo el campo como lo que es una explotación agraria, una explotación económica y que hay que hacerla rentable por encima de todo. Ayer salió un tema muy, muy interesante cuando hablábamos con Luis Carlos Valero y era la plantación en superintensivo. Quizás sea esta Uh-huh. una de las soluciones por las que pase nuestra provincia. Bueno, como digo yo, no creo que haya un remedio para todo el mundo, pero sí que es verdad que se está viendo que los costes de producción, tanto de un olivar intensivo como un olivar Claro. superintensivo, están muy por debajo del olivar tradicional. Sí puede ser una de las soluciones, de hecho, pues la es, ¿no? Pero bueno, también hay puntos intermedios, ¿no? Yo, por ejemplo, el grupo Oleícola Jaén tiene una finca de Frantollo en donde hacemos el tradicional desayuno campero a principio de campaña, donde nosotros pues llevamos ya 5 o 6 años celebrándolo y todos los años lo celebramos a principios de octubre. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Nosotros recogemos la aceituna el 1, el 2, el 3 de octubre, que es muy temprano, donde hay un rendimiento que todavía es bajo. Pero nosotros hemos visto que en esa finca, concretamente, es más rentable cogerla en octubre porque todos los días, o sea, todos los años, perdón, estamos consiguiendo una gran cosecha. O sea, llevamos encadenada gran cosecha tras Ujú. gran cosecha tras gran cosecha. Con eso, ¿qué es lo que podemos hacer? Por ejemplo, defender mejor los precios de aceite, donde se pueden cotizar, no tienen nada que ver con el mercado tradicional, ¿no? No tienen nada que ver, no se cotiza en el mercado como podemos ver en el Paul Red, ¿no? Eso va, pues bueno, si hay algún comprador que le guste, pues pueden pagar 5, 6, 7 euros perfectamente por un kilo de aceite de ese tipo. Puede haber puntos intermedios, ¿no? Como es el tema de la mejora del riego, ¿no? Al final lo que necesitamos son producciones. Sí que es verdad que el tema de la calidad es importante, la calidad se paga y sobre todo no hay que ser cortoplacista, sino hay que ver un poco más a largo plazo de cómo poder hacer nuestra propia
fincas rentables, con eso, con un adelanto de cosecha, con unas buenas labores, con un buen asesoramiento, es como lo que podemos ir haciendo de ir mejorando. Lógicamente, el superintensivo, si el terreno lo permite, la dotación de agua la permite, pues como se suele decir, y hay una buena extensión de tierra, pues para mañana es tarde, ¿no? Porque sí que es verdad en fin, que eso, pues claro, los costes de manejo, los costes de lo que es la recogida, pues son muy por debajo de los costes tradicionales y por lo tanto, aunque el aceite bajara pues a unos 60 como está hoy día, pues todavía aún así podría ser rentable. Pero claro, un olivar tradicional donde ya la recogida nos vale bastante, pues claro, es difícil poder sacar los costes de producción y lógicamente que esa intensificación del olivo puede ser una de las soluciones. Sí, además, justo lo que estabas comentando lo estaba indicando también nuestro ponente ayer, Juan Antonio Parrilla, y decía, a muy buen saber, ¿no?, que Jaén es una provincia con una altitud media y con mucho olivar de montaña, ¿no? Entonces hay zonas en las que efectivamente el superintensivo no puede ser una solución, o sea que habría que ahondar en otras soluciones para reducir costes, claro, y ser competitivos con el resto de mercados, como bien comentaba. Ujú. Claro, sí, ahí pues otra de las cuestiones que se pueden hacer en ese olivar de montaña es buscar esa diferenciación que también se habla mucho, ¿no? De convertir a lo mejor el olivar lo que es en ecológico o darle ese valor añadido de decir, oye, esto está en montaña, miramos por el medio ambiente, fijamos población rural y bueno, pues eso también puede ser interesante. Pero claro, si al final nos vamos a lo que es el conjunto, sí que es verdad que tenemos que ir haciéndolo cada vez más rentable y con esa intensificación y Claro. donde allí donde se pueda reconvertir, pues por supuesto hacerlo. Genial. ¿Y cuál ha sido la evolución del aceite estos últimos años? ¿Ha crecido? ¿Ha caído? La evolución del aceite, bueno, vamos Del viendo precio. que sí, en el precio. Vamos viendo que el olivar tradicionalmente es becero, ¿no? Tenemos años de campañas grandes y campañas de campañas de producción más pequeñas. Nos vincula mucho. Anteriormente, a lo mejor hace 15, 20 años, sí que es verdad que España fijaba mucho el precio, ¿no? Si veíamos que había aceite en España, había aceite en el resto del mundo y el precio bajaba, y cuando no tenía aceite España sí que es verdad que el aceite subía. Ahora ya tenemos que fijarnos en nuestros países, como ha podido pasar en este año, en donde España pues, ha tenido una campaña muy cortita de 1.100.000, por debajo de los aforos, pero sin embargo la cuenca del Mediterráneo, lo que ha sido Italia, lo que ha sido Grecia y lo que ha sido Túnez, pues sí que ha tenido una gran producción. Eso ha hecho que tengamos 3,2 aproximadamente toneladas a nivel mundial y es lo que ha hecho que el precio pues no se mantuviera ni siquiera, ¿no? Sino que ha tirado para abajo. Entonces sí que es verdad que ya cada vez hay que mirar más al exterior. Estamos viendo que ya son 64 países a nivel mundial lo que se produce en aceite de oliva. Ese consumo, como hemos comentado ya, no nos está ayudando. Entonces sí que es verdad que hay que ir mirando ya al resto del mundo y mirar el mundo ya como una unidad en el mundo oleícola. Para así poder, pues bueno, pues ir tomando mejores decisiones y viendo lo que puede y adelantarse a lo que pueda pasando en el mercado, ¿no? Claro, esta era una de las principales reivindicaciones que hacíamos en las manifestaciones de hace un par de meses. Y sí es cierto que no hubo unanimidad porque había un sector que abogaba por intervenir directamente en el precio y que del gobierno, por ejemplo, se fijara un precio mínimo. Aunque también había quien decía pues, que esto al final lo único que traía es ineficiencia. Al final, toda intervención que se haga en la economía, pues muchas veces lo que hace es que el mercado sea ineficiente. ¿Dónde crees tú que estriba la solución? ¿En esta intervención o quizá en convertir o reconvertir el aceite de Jaén y hacer una marca de calidad que pueda competir, si ya no en precio, con estos sitios que obviamente los costes de producción son más bajos, competir en calidad, en marca? Sí, la verdad que vamos a ver, todo lo que podamos ir haciendo, todos los intervinientes en este sector, todo lo que podamos poner nuestro granito de arena siempre va a ser bienvenido. Pero lógicamente todo va cambiando, ¿no? Y todo va evolucionando. Yo me acuerdo cuando me incorporé a la empresa, lo que se hacía era primar la producción de aceite de oliva, el producir 1 kilo de aceite era lo que se primaba. Ahora ya se prima más lo que son las producciones, por así decirlo, o el tener un terreno donde tienes un olivar.
Sí que es verdad que ahora ya hay que, ya que tenemos, lo que se ayudó fue a incrementar esa producción de aceite de oliva. Ahora ya sí que ya lo hemos producido, ya lo producimos. Ahora ya lo que tenemos que intervenir, por así, si queremos utilizar ese vocabulario de intervenir, lo que tenemos que intervenir es lo que es la promoción de aceite de oliva para que se consuma más. Yo, por ejemplo, este año que se ha llevado a cabo el almacenamiento, lógicamente cuando se va al almacenamiento, pues es malo, ¿no? Porque, en fin, eso quiere decir que estamos por debajo de los costes de producción. Pero sí que es verdad que si se va a destinar ahí 200 o 300 millones de euros, yo veo que almacenar el aceite es una cuestión antinatura, si se me permite la expresión, puesto que el aceite se produce para consumirlo y para venderlo, y no para almacenarlo, ¿no? Lógicamente aquí se hace siempre todo con la mejor voluntad. Pero si esos 200 o 300 millones de euros que van a venir, en vez de utilizarlo en el almacenamiento, se utilizará en promoción, creo que sería ver pues el bosque un poquito más a largo plazo, ¿no? No podemos ver que se tiene que dar una ayuda aquel que almacena aceite. Lógicamente es una ayuda que viene al sector, es una ayuda que viene a la provincia de Jaén y toda ayuda es bienvenida, pero sí que es verdad que al final lo que tenemos que hacer es que toda la ayuda que venga yo la utilizaría toda a promoción, porque lógicamente tenemos una realidad encima, es que cada vez se va a consumir más, o sea, cada vez se va a producir más aceite de oliva en los próximos 10 años, porque hay mucha plantación nueva que en estos 10 años van a seguir dando cada vez más aceite, pero sí que es verdad que, como hemos dicho ya anteriormente, el consumo ese no nos viene. Como tenemos un mundo que es globalizado, un mundo que es muy grande, cada vez hay más población mundial, pues sí que es verdad que tenemos que aprovechar eso, porque tan solamente de las grasas vegetales, solamente el aceite de oliva reporta un 2-3% aproximadamente, depende del año y depende de las producciones y todo, pero lógicamente tenemos un largo camino que podemos conquistar y grandes paladares que podemos conquistar. Y ahí es donde tiene que ir esa ayuda y ahí es donde tiene que ir esa intervención. Porque muy bien has dicho, puede ser que todo lo que queramos intervenir con el mejor fin, lo que estamos encorsetándonos nosotros mismos y lo que estamos poniendo a lo mejor varias piedras en el camino sin quererlas, pero sí que es verdad que lo estamos haciendo de una manera que nos puede complicar lo que es la evolución de los mercados, que al final no deja de ser una oferta y una demanda, como vemos todos los días en la bolsa, como vemos todos los días en todos los mercados, porque todos los mercados fluctúan y fluctúan pues arreglo a una existencia, a una estoy, a unos consumos y a unas ventas. Claro. Y en relación con esto último que he comentado, ya más con la comercialización del aceite, me gustaría saber una cosa, porque sí es cierto que en la última semana, o mejor dicho, en la última semana anteriores al coronavirus, se comentaba mucho que los intermediarios, al menos en otros cultivos muy importantes como la patata, la cebolla, el ajo y demás, los intermediarios eran los que realmente estaban haciendo dinero y que el precio al que el pequeño y mediano agricultor vendía el producto no se correspondía con el que al final encontramos en el supermercado. ¿A qué precio vende hoy el pequeño y mediano agricultor su aceite? ¿A qué precio lo podemos comprar en el mercado? Y si esta diferencia en realidad responde a los intermediarios o en este caso no podemos afirmar esto. Bueno, sí, se podría afirmar a lo mejor en algunos casos, ¿no? La verdad, pero no quiero pensar que esa sea la generalidad. Al final aquí no se trata de demonizar a nadie ni de echarle la culpa a nadie. Yo creo que cada uno pues tiene que ganar su margen comercial y tiene que ganar su beneficio. Desde el olivar tiene que ganar su beneficio, lo que es el transformador tiene que ganar su beneficio. Luego ese intermediario, ese envasador, el que lo etiquete, el que lo lleve a la tienda y el de la tienda pues también tendrá que ganar un dinero. Entonces, no se trata de demonizar a nadie, sí que es verdad que cada uno pues haga bien su trabajo, que lo haga conforme a ley, que lo haga conforme a norma, que se etiquete el aceite tal como es y que entre todos podamos sacar las castañas del fuego. No creo que a día de hoy cualquiera se vaya a hacer, no creo en el pelotazo últimamente, ¿no? Porque creo que Claro. cada uno pues tiene sus pequeños márgenes, todo está muy limado, sabemos que es difícil, están difíciles los negocios, los beneficios están muy escasos, hay mucha competencia, entonces no creo que uno tenga una ventaja
muy por encima de otros. Al final todos jugamos casi con las mismas reglas, todos con los mismos márgenes, todos con los mismos costes. Y sí que es verdad que, bueno, pues al final se trata de que entre todos podamos sacar esa castaña del fuego. Los precios a lo que se está vendiendo, pues, por ejemplo, muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que el mercado, a lo que es el agricultor, el mercado a lo que es en origen y a granel, sí que es verdad que cambia por horas, ¿eh? Hay días que se venden por hora a un precio y a la siguiente hora se vende más alto, se vende más bajo y depende de mucho de las calidades, pero lógicamente en el supermercado no nos van a estar cambiando por hora el precio, ¿no? Sí que es verdad que en ocasiones nos podemos encontrar en el lineal, que aproximadamente ahora la OVE puede estar en 3 euros, 3 euros y medio, podría llegar a estar. Entonces, el agricultor sí que es verdad que se puede sentir molesto de que a él, a día de hoy, en lo que es el mercado, puede ser que le estén pagando los 2 euros, incluso por debajo de los 2 euros. Cuando va al supermercado y lo ve a 3 euros y medio, pues cuesta entenderlo, pero también hay que entender que a lo mejor ese aceite que está en la estantería se compró hace ya pues 4 o 5 meses, en la que se pagó pues 2 euros y medio. Entonces, ese euro de diferencia que pueda haber, pues bueno, pues lo decimos porque serán en los intermediarios, lo que es el envasado, lo que es el etiquetado y lo que es, pues bueno, el transporte de ese mismo La producto y ese comercialización, beneficio, claro. claro, la comercialización y el beneficio de cada uno. Entonces, yo no quiero pensar que en el aceite pase, de hecho, pues bueno, hay veces que sí se ve mucha diferencia de precio, pero eso pasa como también muchas veces cuando vamos a echar gasolina, vemos las noticias que ha bajado el petróleo y decimos, pues si la gasolina no ha bajado. Bueno, a lo mejor a la baja no se aplica tan rápidamente como cuando sube, ¿no? Entonces ahí sí se aplica más rápido. Pero bueno, al final se trata de no demonizar a nadie, ¿no? Se trata de que entre todos tenemos que sacar este caballo adelante y bueno, pues que todos vayamos por el buen camino y al final que toda la cadena tenga sus beneficios, ¿no? Ayer nuestro invitado también, Juan Antonio Parrilla, comentaba un asunto muy interesante y era cómo podíamos mejorar el embotellado del aceite en general, ¿no? Porque hay mucha gente que no distingue entre un aceite virgen, un virgen extra. ¿Vosotros notáis que el comprador es consciente de comprar aceite virgen, de comprar aceite virgen extra o al final es una cuestión de precio? Bueno, había por ahí una encuesta en la que el 70% de los encuestados creían que el mejor aceite que existía era el aceite de oliva refinado, por eso de llamarse refinado, ¿no? Y nada más lejos de la realidad porque el refinado está modificado pues, físicamente y químicamente. Entonces, sí que es verdad que, bueno, que sí que ahora con los programas que se ven de MasterChef, de cocina, pues sí que es verdad que ayudan mucho en eso de la promoción del aceite de oliva virgen extra, se habla mucho del virgen extra. Y bueno, yo creo que se va haciendo, pero lo que decíamos, hay que hacer todavía mucha cultura, hay que hacer todavía mucha promoción, eso hay que empezar desde los colegios. Y sí que es verdad que muchas veces cuando se ve en lo que es el lineal, el suave y el intenso, pues claro, el comprador, nosotros podemos saber lo que es, pero el comprador no sabe si es un zumo de fruta 100% natural o ha estado mezclado con un refinado o ha estado mezclado con lo que fue en su día un lampante, ¿no? Y entonces sí que es verdad que ahí, pues bueno, pues sí que hay que ir mejorando, ¿no? Aquí lo que decimos que todo lo que se pueda mejorar y todos los intérpretes que haya dentro de esta cadena del sector oleícola pues se pueda mejorar, sobre todo para que al final el consumidor no se sienta para nada nunca engañado, esté bien informado y al final consuma el aceite que quiere consumir con conocimiento de causa. Veíamos hace unos meses, justo al tiempo, ¿no?, de las manifestaciones estas famosas que hicimos en Jaén, que se introducía una reforma en la ley de cadena alimentaria en la que se exigía precisamente eso, ¿no?, que no se pudiera vender por debajo de coste en cada uno de los escalones de la cadena. ¿De verdad está siendo efectiva esta medida? Como todas las medidas y como todas las leyes, habrá que verlas a largo plazo y habrá que verlas cómo funcionan, ¿no? Y arreglo también a cómo se vaya comportando el mercado del aceite, si siguen subiendo si siguen bajando los precios, si siguen manteniendo, siguen subiendo. Yo lo que digo, intervenir en exceso o legislar en exceso, al final lo que nos va a hacer es tener problemas, ¿no? O que sobre todo el sector, como decíamos, esté demasiado encorsetado. Yo sí que es verdad que en esa semana que salió la normativa, pues bueno, estuve hablando con corredores, ¿no? Para colocar aceite y si se podía vender
Y bueno, el comentario que había en aquello entonces era de que esos compradores se habían retirado del mercado español y habían buscado mercados donde no tuvieran ese inconveniente y donde pudieran comprar a los precios que estaban comprando aquí en España. Lógicamente, mejor ley que esa no puede ser que haya, o sea, no habrá otra, Claro, porque o sea, la ley promete o intenta de que no se vendan por debajo de los costes de producción, que yo creo que ahí debe de estar todo el mundo de acuerdo. claro. Pero puede ser que también tengamos un efecto negativo, un efecto boomerang, en el que los aceites que se producen en olivar tradicional o en olivar de montaña sean discriminados del mercado, ¿no? Porque si al final el comprador tiene aceite en Túnez, tiene aceite en Portugal y tiene aceite en superintensivo aquí en España, donde lo está comprando a 1,80, la ley se lo permite porque está por encima de los costes de producción. ¿Qué va a pasar con esos aceites que son con unos costes de producción superiores? ¿Se van a discriminar? ¿No se van a comprar? Entonces, ahí lo que podríamos hacer ya es que obligamos al abandono a ese tipo de olivares. Eh, Como digo, habrá que ver cómo va desarrollándose, cómo se va desenvolviendo esa ley y bueno, pues si hay que irla mejorando y hay que irla retocando, pues habrá que irlo haciendo. Pero sí que es verdad que a priori en el sector lo que estamos viendo es que podríamos tener un problema de discriminación en aquellos aceites que cuesta más producirlos. Entonces eso sería totalmente negativo, sobre todo para la provincia de Jaén, sobre todo para los olivares de montaña, que aquí en Jaén hay muchos, y estaríamos totalmente en desventaja de esos países que sí que es verdad que han empezado a hacer las cosas después que nosotros y la están haciendo pues desde unos costes de producción muy bajos. ¿Y cuál sería el principal destino del aceite que producimos en Jaén? ¿Se puede identificar una tónica común, un principal comprador? ¿O al final depende de muchos factores? Entiendo que sí, ¿no? Que es un dato muy, muy complejo, ¿no? Pero ¿hay alguna tónica? ¿Hay algún sentido? Bueno, en España consumimos 500.000 toneladas, el resto, el millón 200, o sea, no, el 700 o 600.000 toneladas aproximadamente de media van fuera de España. Nuestro mayor cliente, por así decirlo, Italia, ¿no? Desde los últimos, pues bueno, desde muchos años, ¿no? Ya en Roma, en el Imperio Romano, ya se exportaba el aceite a Italia y así sigue siendo. Portugal también se vende aceite, se vende a Francia, Alemania, ¿no? Son distintos países los que, bueno, pues dependiendo de las producciones que tengan esos países, dependiendo de las producciones que tengamos nosotros, somos más exportadores o somos más importadores, ¿no? El aceite sí que es verdad que de España sí que ha ganado mucho en calidad, todos lo sabemos, ¿no? Cada vez se han adelantado más las cosechas y eso han hecho que la calidad esté ahí y de hecho se refleja en todos los certámenes de calidad que hay, donde además los aceites de Jaén pues siempre están en el top 10 o en el top 100 de todos los mejores aceites, donde anteriormente se llevaba esa palma, se la llevaba Italia y ahora sin embargo se la lleva España. El tema, por ejemplo, ya que hablamos de la exportación, pues ahí teníamos un cliente muy bueno y además era creciente, como era Estados Unidos, que ahora por el tema aranceles Claro. totalmente injustificado hacia, si nos miramos nosotros en Europa, ¿no? Como dentro de la Unión Europea, que pertenecemos todos y somos una unión, como hay países que sí tienen estos aranceles y como España sí los tiene, ¿no? Y hay otros países que no. Ahí sí que es verdad que estamos siendo muy discriminados y sí que es verdad que ahí en donde nosotros exportábamos unos 140, 160.000 toneladas que se podían exportar de España a Estados Unidos, pues vamos a ver las cifras en este año en cuánto ha caído ese consumo, ¿no? Entonces, y en esas exportaciones. Entonces, son cuestiones, como digo, que cada uno tendrá que ir actuando según pues su manera de actuar. Todos tenemos deberes y cada uno que haga los suyos, ¿no? Claro, yo no sé desde el sector cómo lo estáis viviendo, pero al menos la imagen que trascendió en prensa es que no se peleó lo suficiente, ¿no? En por qué al aceite español se le ponía aranceles y por qué el gobierno, en este caso, no luchaba, porque al final es un motor ya no solo de la provincia de Jaén, sino de otras muchas provincias de Andalucía, del sur de España, aunque el aceite ya está incluso en Cataluña, en Galicia, como comentaban ayer, y es una marca al final de nuestro país. Así es, una marca España, al final es un producto que tenía una gran salida en un gran público como es el estadounidense, donde se puede pagar bien el aceite, donde tiene un público que también es conocedor, donde poquito a poco todos los años iba creciendo
y la verdad que sí, que al final es algo injusto y algo que no se ha entendido en ningún momento en el sector agrícola. Cómo teníamos nosotros esos aranceles y los demás países, como ha sido Portugal, como ha sido Claro. Italia, pues ves que claro, aparte ya no solamente se perseguía, por así decirlo, el aceite de oliva envasado español, sino se persigue también el origen de aceite de oliva español. Entonces, si Italia, que es el más, entre España e Italia son los mayores exportadores de aceite de oliva a Estados Unidos, pues claro, ya Italia no coge ese aceite de España Claro. para llevarlo a Estados Unidos porque sabe que va a tener el arancel. Entonces, prefiere comprarlo en Portugal o en Túnez y tal. Entonces, claro, aquí antes de este COVID, pues sí que es verdad que veíamos todo como que se había dado una tormenta perfecta, ¿no? Donde teníamos unos grandes excedentes, donde pasaba el tema de aranceles, Claro. donde teníamos un stock grande y se tuvo que activar el almacenamiento. Y la verdad que, bueno, todas estas cosas habrá que irlas poniendo blanco sobre negro y sobre todo actuando sobre ellas. Que a mí no me cabe duda que hay mucho por arreglar y por solucionar, pero que una de ellas es la promoción, promoción y promoción. Y rescatando un poco el tema del COVID que mencionaba, si al final las medidas sanitarias siguen vigentes al tiempo en el que empiece la campaña, ¿veis viable que en la propia recolección de la aceituna se puedan adoptar todas las medidas de seguridad que vemos que hoy en día se exigen, ¿no? Para todos. Pues sí, la verdad que hay algo que es lo que hay que pensar en eso, ¿no? De cómo puede ser la recogida. Todos esperamos que para noviembre, diciembre, pues este COVID ya sea historia o parte de historia, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que tenerlo dentro de los planes para la problemática que podría dar en la recoger una cosecha que además se espera que va a ser grande, ¿no? Eh, la verdad que habría que ir ya pues entre todas las asociaciones agrarias y entre todo lo que son cooperativas y almazaras, de ir haciendo una hoja de ruta en el caso de que haya pues otro nuevo confinamiento, de que haya otro nuevo brote de esta pandemia, ¿no? Yo sí que a priori lo que podría aconsejar desde aquí, desde mi humilde opinión, es pues este año habrá que adelantar la cosecha todo aquello que se pueda por lo que pueda pasar en meses posteriores y es ir preparando una cuadrilla porque bueno puede ser que también puede ser que no haya esa mano de obra que viene de fuera por el tema de la pandemia, ¿no? Que no se pueda viajar y tal. Entonces sí que creo que hay que ir poniendo ya mano a la obra por lo que pueda pasar, siempre poniéndonos el peor del escenario y rezando de que no pase, ¿no? De que al final podamos recoger nuestros campos, podamos recogerlo bien y en tiempo y forma, ¿no? Pero sí que es verdad que habría que ir pensando en ello, sobre todo entre todos y haciendo trabajo en equipo entre las asociaciones Claro. agrarias, almazaras y cooperativas y el mismo gobierno. Perfecto, pues vamos a rescatar unas preguntas que estaban haciendo por aquí y Perfecto. nos preguntaban si los superintensivos están haciendo daño al tradicional. ¿Qué creéis vosotros? Bueno, daño en el sentido de que quizás nos está bajando los precios, pero bueno, es que eso es, poco podemos hacer con eso, ¿no? Al final, pues bueno, hay nuevas técnicas, hay nuevos marcos de plantación, de producción, todos queremos hacer nuestras explotaciones rentables y sí que es verdad que puede estar haciendo daño al tradicional, pero es un camino que yo creo que no tiene retorno, ¿no? Si yo tengo una parcela en donde haciendo lo que es una plantación o sea, súper intensiva y aquello hacerme rentable, si no hay ninguna ley que me lo impida, lo voy a hacer, ¿no? Entonces sí que es verdad que puede ser que esté perjudicando, pero bueno, lo que no hay que hacer es quedarse sentado y esperando a cómo nos van comiendo el terreno, porque esto ya no se significa una cuestión de aquí al lado ni nada, es que vivimos en un mundo globalizado, países que están produciendo aceite de oliva barato y tenemos que montarnos en ese carro. No podemos decir, oye, como este me está perjudicando, yo voy a seguir a mi avío, ¿no? Hay que ir trabajando y lógicamente, y ya está me que he contratado por todos los expertos, que hay que ir reduciendo los costes de producción, los costes de recogida. Todo esto se puede hacer también a través de empresas de servicios, ¿no? Sí que es verdad que en los últimos años se han hecho muchas cooperativas y muchas almazaras para molturar lo que es la aceituna, pero no se ha hecho ninguna cooperativa, por lo menos que yo la conozca, no se ha hecho ninguna cooperativa de la recogida de aceitunas, cosa que podría ser muy interesante porque en el coste de producción, el coste más grande que hay es el de recogida, ¿no?
Entonces, pues mira, esas cuestiones se podrían también arbitrar y tener en cuenta en esas recogidas de aceituna que no nos cuesten tanto, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Al final, reducción de costes y todo lo que se pueda hacer. Como he dicho, no hay ningún patrón para todo el mundo, pero que cada uno tiene que ver lo que pueda hacer, ¿no? Sobre la reducción de costes, nos preguntan y nos dicen que, bueno, que efectivamente sería bueno apostar por la calidad del producto, pero ¿en qué medida podemos bajar el precio con la actual crisis? Y en caso de hacerlo, ¿dónde queda ya el beneficio? Porque claro, si encima imaginemos que para la campaña no hay un segundo brote, como parece que viene, tenemos que incrementar gastos en material de protección. O sea, al final, reducción de costes para ser competitivo, pero ¿hasta qué punto? ¿Dónde queda el beneficio, ¿no?, del pequeño agricultor? Pues sí, es complicado, ¿no? Y sobre todo cuando el precio lo tenemos tan bajo donde no tenemos margen de Claro. maniobra, ¿no? Sí que es verdad que estos son deberes que teníamos que haber hecho hace tiempo, hay gente que lo está haciendo, yo conozco muchos casos donde grandes fincas o fincas medianas pues ha hecho una reconversión pues paulatinamente de un 10% cada año de esa explotación, ¿no? A día de hoy ya con esa reconversión, no sé si están en el año 5 o en el año 6 ya producen más aceite que como tenía anteriormente la finca. Solamente en 5 o 6 años han recuperado esa reconversión, ya han recuperado esa producción de aceite. Es algo a largo plazo, ¿no? No podemos decir, oye, como este año me va mal, ¿cómo me van a salir las cuentas este año? Lógicamente y desgraciadamente es posible que no nos salgan. Pero es por ello por lo que tenemos que ver qué podemos hacer, ponernos en las manos de los expertos, ponernos en un estudio exhaustivo de nuestra explotación y hacerla rentable, porque es lo que decimos, el aceite de oliva, gracias a Dios, se vende, todos los días hay mercado, eso hay que agradecerlo, todos los días se paga el contado, lógicamente no con los precios que nos gustaría, pero sí que es verdad que es un líquido al final, ¿no? Y entonces futuro tiene y cada vez, pues bueno, también, por ejemplo, en este último mes han salido más de 140.000 toneladas, casi una salida récord, si no ha sido récord. Quiere decir que cuando el aceite baja también se vende. No se trata de eso, ¿no? No se trata de tirar el precio para que el aceite se venda. Pero sí que es verdad que, bueno, que haciendo los deberes sabemos que el producto tiene salida. Como he dicho, hace 30 años solamente en España se producían 800.000 toneladas y ahora ya se produce el doble y se sigue vendiendo, ¿no? Con dificultad y con un stock que es normal y dificultades siempre ha habido. Yo siempre he escuchado de mi padre que lleva mucho tiempo en esto y bueno, pues me recuerda, pues tal año, pues bueno, tuvimos que almacenarlo tal año, tuvimos que guardar el aceite tal año. O sea, dificultades siempre ha habido, pero sí que es verdad que lo que no podemos estar es quietos y viendo, pues bueno, cómo el mundo globalizado y con una reducción de costes nosotros nos quedemos aquí parados, ¿no? Pues muy en relación con esto que planteaba, nos decían si crees que esta crisis puede hacer que haya más jóvenes que se dediquen al mundo rural y así puedan continuar con el trabajo familiar que tantos años ha costado a sus mayores, ¿no? Y yo creo que efectivamente es una salida, ¿no? Porque ya el campo, y lo comentaba ayer muy bien Luis Carlos, no es esa salida mala y denostada que quizá en tu generación o en la generación anterior venía teniendo, ¿no? Yo creo que se ha dignificado mucho el trabajo y con las nuevas tecnologías ha pasado a ser una oferta de trabajo alternativa y altamente competitiva. Hombre, yo la verdad que tengo casos cercanos yo envidio la gente de muchos agricultores jóvenes, de mi edad, incluso más jóvenes, que viven bien, viven muy bien, ¿no? Porque la calidad de vida que se tiene aquí en el mundo rural no es lo mismo que Claro. la gran ciudad, que las grandes ciudades. Luego el campo, pues bueno, te permite una cierta, bueno, pues, soltura a la hora de ir al trabajo. Si un día no tienes, puedes ir porque no tienes que hacer algo, pues no hace falta que vayan, en ese buen sentido, si estamos fuera de campaña, ¿no? Por así decirlo. Entonces, se vive muy bien. Yo animo a todos los jóvenes siempre a que este sector tiene mucho futuro y tiene mucho que hacer. Lógicamente, desde la profesionalidad, lógicamente, de estar informados. Por eso nosotros muchas veces pues apelamos a esos grandes encuentros agricultores, a esa formación, porque creo que es fundamental. Y entre todos y sobre todo la gente joven tiene mucho que decir y tiene mucho que hacer.
De hecho, pues bueno, pues se puede estudiar ingeniería agronómica o se puede ser un experto totalmente de las aplicaciones que se pueden hacer en campo. Gracias a Dios hoy hay muchos cursos, hay mucha formación de marketing, de agronomía, de riego, de todo esto, que yo creo que hay que hacer uso de ello. Muchas veces los jóvenes, pues cuando somos jóvenes queremos pues, conquistar el mundo y buscar la América y buscarla fuera de Baeza o fuera de Jaén porque no hay nada aquí. ¿Y qué va? Tenemos ahí un mar de olivos, tenemos un mar que nos da todos los años una cosecha y que si la hacemos bien podemos ser muy rentables, muy competitivos y podemos ir reinventándonos. Había también otro estudio en la que la mayoría de los agricultores superaba la media de los 55 años, ¿no? Entonces, eso sí que Claro. es verdad que eso sí que es pues, algo que no tendría futuro este sector. Entonces, sí que yo invito a todos esos jóvenes a que, bueno, pues que es lo que decimos, no es algo deshonroso ni muchísimo menos, y yo creo que todo lo contrario, trabajar en la naturaleza, trabajar en algo que ha sido heredado de tu abuelo, de tu padre o tu bisabuelo, creo que es algo bonito y sobre todo tener un producto estrella como el aceite de oliva, no todos lo pueden decir. Por lo tanto, yo animo a eso y espero que la gente joven nos acompañe en este sector. Nosotros, por ejemplo, que mi padre siempre ha hecho muy bien las cosas en la Almazara, pero bueno, cuando llegamos nosotros jóvenes, pues bueno, algo hemos aportado esa frescura que tanto falta hace Claro. en este sector, ¿no? Y ahí, pues nada más que hay que ver el marketing, cómo se utiliza ahora, cosa que en los últimos 15 años no se utilizaba ese marketing, se vendía el aceite de oliva en garrafas, como decía aquel de lejía, y entonces pues no tenía eso mucho fuste, ¿no? Lógicamente ahora con estas nuevas prácticas bueno, de sacar un aceite de calidad, ponerlo en un envase bonito y llevarlo por el resto del mundo, pues eso quiere decir que tiene futuro y de hecho, pues bueno, pues la verdad que ahí donde está una de las claves, esa comercialización, ¿no? Que se haga desde la misma almazara. Tratando un poco el tema con el tema del COVID, estamos viendo que todos los hábitos de consumo estaban cambiando, como hemos empezado a decir, y de hecho el de compra también, ¿no? Como hemos estado Claro. confinados, no podíamos comprar o no era dificultoso comprar, nosotros, por ejemplo, pues tienda online pues se ha incrementado mucho el tema de las ventas, ¿no? Pues eso es algo que habrá que seguir trabajando y eso desde la juventud habrá que, pues bueno, pues ser cada día pues bueno, apostando en esas nuevas tecnologías y en esos nuevos mercados que tienen un filón tremendo. Pues no hacen una última pregunta relacionada Ujú. con la calidad y nos dicen, ¿y para Jaén sería beneficioso buscar una denominación de origen común en la que también esté incluido el olivar tradicional? Bueno, ahí agraciadamente este año ya se nos ha confirmado y se nos ha aprobado la IGP, la Indicación Geográfica Protegida de aceite de Jaén, que bueno, que eso no sé si es la denominación de origen o la IGP están igual, pero bueno, son sellos ante todo de Sí, calidad, son sellos reconocidos. La IGP está reconocida en la Unión Europea completamente y la verdad que al final es un sello de calidad. Y además, la IGP, todo aceite de oliva virgen extra que supere esos cánones de calidad se va a poder vender en el resto de España o en el resto de Europa con ese sello, ¿no? Aunque no esté envasado, ¿no? De granel. Entonces, eso va a hacer que ganen también un plus, o así lo esperamos, ¿no? Que si lo vendemos bien como IGP y esos aceites son de calidad, pues tengan un plus de precio entre eso. Entonces, eso, lógicamente, todo lo que sean sellos de calidad y todo lo que sean reconocimientos, eso nos va a venir muy bien al aceite de oliva de Jaén, sobre todo cuando aquí se produce tanto, ¿no? Entonces, si conseguimos sacar esos aceites de calidad, adelantar las cosechas, pues puede ser que sea uno de las soluciones a priori que tengamos de buscar esa diferenciación de precio. claro. Entonces, para concluir un poco la jornada de hoy, nos quedamos con la promoción, muy importante, y con la calidad. Sí, Son, a tu juicio, las dos notas, ¿no? yo creo que son los caballos de batalla, ¿no? Esa promoción que hay que seguir haciendo. Sabemos y lo tenemos más que demostrado que las producciones van a seguir creciendo. El consumo ahora mismo no está creciendo todo lo que nos gustaría, por lo tanto hay que promocionar, promocionar, promocionar. Quiero hacer un inciso ya pequeño y breve de un Ujú. ejemplo que está haciendo la interprofesional de aceite de orujo. Nosotros somos productores de aceite de orujo también, porque aquí hay que consumir todas las grasas que provengan del olivar
Y hay un ejemplo que me llegó el viernes para una campaña, es poner un ejemplo, ¿no? De la interprofesional de aceite de orujo, donde teniendo en cuenta la dificultad que van a tener lo que son la hostelería, de levantar la persiana, que la persiana va a pesar mucho a esa hostelería, van a coger 170.000 litros de aceite de orujo ya envasado y entre todos los que producimos aceite de orujo lo vamos a repartir a esas, como a nivel de promoción, a esa restauración. Me parece que es algo interesante, ¿no? Porque tiene su coste, lógicamente, y un coste alto, pero qué mejor manera de promocionarlo y ayudar a lo que es la hostelería, ¿no? Entonces, pues bueno, al final le está dando a la hostelería en un momento complicado un gran producto, va a tener la oportunidad de probarlo y en el caso de que le guste lo va a repetir, ¿no? Pues bueno, pues es por poner un ejemplo, ¿no? Y eso me gustó esa acción que se va a hacer desde Oriva, desde la Interprofesional de Aceite de Orujo, y es decir que al final pues tenemos que incrementar ese consumo. El tema de calidad, como hemos dicho, interesantísimo, importantísimo, y aquí en Jaén con la IGP esperemos que nos dé grandes frutos. Y luego el otro caballo de batalla es pues reducción de costes. La reducción de costes en la manera que se pueda cada uno. No hay que decir que hay que levantar todo el olivar y ponerlo súper intensivo, porque eso sería imposible y sería inviable, sobre todo en olivares de montaña o donde no haya gran dotación de agua, pero sí que es verdad que se podrá hacer grandes cosas y no me cabe duda que será con la gente joven y con la sabiduría de la gente mayor. Pues muchísimas gracias, Joaquín, por tus aportaciones, por haber querido colaborar aquí con nosotros. Hay mucha gente que se pronuncia no en este sentido en los comentarios, porque sí es cierto que vosotros lleváis una labor pedagógica muy importante, ya no solo participando en estos eventos, sino que, como bien comentaba, hace una semana organizaste vuestro propio maratón y también estuvisteis al día de todos estos temas. Así que muchas gracias por preocuparos por estos temas, ¿no? Y por divulgarlos, porque al final en la medida en que lo hacéis extensivo alrededor de la comunidad, pues pueden prosperar. Así es, esto es un trabajo en equipo, entre todos tendremos que sacar esto adelante. Como digo, tenemos mucho futuro. Le pido a la gente joven que se quede aquí con nosotros, que hay mucho que aportar y hay mucho que hacer y mucho que se pueda cambiar. Y nada, pues animar a todos a seguir para adelante. Pues muchas gracias de verdad a ti, Joaquín, a Oleico La Jaén, que sabemos de primera mano que es una empresa muy importante en Baeza, en Jaén, ya no solo en el ámbito del olivar, sino que está presente, sobre todo ahora con el grupo, ¿no? Y con la fundación, sobre todo en multitud de tareas sociales. Así que de verdad trasladado desde aquí un agradecimiento muy fuerte, porque la gente es consciente del esfuerzo que estáis haciendo por la promoción de nuestra ciudad en concreto y con carácter general del aceite de oliva. Sí, la verdad que lo hacemos con todo el cariño del mundo. Al final este sector es muy bonito. Nosotros somos unos enamorados de nuestro sector. Vemos que se pueden hacer muchas cosas, por eso pues creamos todos esos encuentros de agricultores, creamos todos estos maratones. Vemos que tienen muy buena acogida, por lo tanto algo se cuece aquí en el ambiente, ¿no? Como se suele decir, porque al final estamos todos interesados, estamos todos ocupados y preocupados de lo nuestro y es lo que tenemos que hacer y entre todos pues somos más, entre todos sumamos y por eso nosotros siempre ponemos a disposición todas estas charlas, las hacemos abiertas al público, a todo tipo de público, porque creemos que así nos enriquecemos todos y ahora pues con la fundación, pues una de las labores de la fundación del Grupo Nicolás Jaén va a ser pues el transmitir todo este conocimiento y el que lo podamos compartir, el que lo podamos poner en valor y en la práctica. Pues de nuevo, muchísimas gracias y nada, que hoy clausuramos cumpliendo con el horario para el aplauso que también va por vosotros, por los agricultores que tanto están notando ahora, ¿no? Que tanto se está notando en estos días de confinamiento y emplazados también a que os conectéis a las 7 mañana que concluimos esta jornada con dos entrevistas también muy interesantes en el sector. Así que nada, de nuevo, Joaquín, muchísimas gracias. Gracias A a vosotros. Nicolás Jaén también y a todos los espectadores que nos han querido dedicar unos minutos esta tarde. Muchísimas gracias y hasta mañana. Venga, un abrazo, gracias.